Bueno, se nota que estamos en verano, en cuanto a asistencia se nota, está guay, nos encanta. No sé quién ha sido Jonah, ¿no? Que ha dicho a sus primas, hoy hay dos chicas aquí madrileñas, no sé si estáis solteras o no, no tengo ni idea, acercaos a ella, le dais 2 besos. La gente de Madrid es buena gente, ya os lo digo yo. Si llega a venir Diego, hoy casi somos mitad y mitad, ¿eh? Estaríamos ahí, ¿eh? En cualquier caso, la iglesia en verano no va a cerrar. Esto mítico y típico de que la iglesia cierra por vacaciones, nosotros no vamos a cerrar, salvo el domingo del 17 de agosto, que aprovecharemos que tenemos el macro puente este de la Purísima, me parece que es, ¿verdad? El puente de agosto, o de, no me acuerdo, es de la Purísima, ¿verdad? Sí. El de agosto, el puente de agosto, pues ese fin de semana, como todo el mundo aprovecha para irse por ahí o por acá, ese domingo sí que tendremos la iglesia cerrada. Puedes venir, pero estará cerrado, solo para que lo sepas, ¿vale? Y el resto del tiempo, de estas semanas que nos quedan por delante, contando con la de hoy y contando la de la semana pasada, que fue cuando arrancamos esta serie, vamos a estar trabajando la vida del rey David. Ya vimos la semana pasada que era un personaje querido, teníamos muchos personajes por ahí tops para nosotros en nuestros podium, ¿verdad? Que si José, que si Pablo, que si Pedro, que si Moisés, por supuesto, ¿no? Pero David vimos que era uno que sí o sí no puede faltar y como iglesia no habíamos todavía ahondado específicamente en la vida de David. Sí que hemos hecho alguna predicación en la que mencionamos a David, en la que David es el personaje principal, hemos hecho algo de los salmos, pero no habíamos trabajado la vida en profundidad del rey David y creíamos que era algo que vale la pena hacer en un momento u otro y, ¿por qué no, en verano, que además así es algo fresquito que nos va a ayudar a conectar mejor? ¿Cuántos vinisteis la semana pasada o habéis escuchado en las redes, si no pudisteis venir, la predicación de la semana pasada? Bastantes, ¿vale? Los que no estáis a tiempo todavía, ¿vale? Está por ahí colgado en Spotify y en YouTube, porque siempre nos parece muy importante cuando vamos a empezar a arrancar un tema, cuando vamos a mencionar algo en concreto, poner el contexto previo de qué es lo que vamos a hablar. En este caso, David, creíamos que era muy importante enfocarnos primero en la vida de dos personajes que van a ser claves en su historia, como lo son el profeta y juez Samuel y el rey previo que Dios, esto es importante, que Dios levanta y Dios unge, que fue Saúl. Ya vimos, si os acordáis, lo del pote de pintura y cómo cada uno se nos van los ojos a lo que se nos vayan. Esto ya es personal, pero la vida del rey Saúl fue muy bendecida y de mucha bendición también para los demás. Vamos a dejar eso ahí ya por delante. ¿Cuántos de aquí os habéis sentido alguna vez menospreciados, rechazados, no válidos? No hace falta que levantéis las manos. Algunos es evidente. Quizá te han hecho sentir en algún momento que no estás a la altura de lo que se espera de ti. Quizá te han excluido de algún grupo al que tú querías pertenecer y te han dejado fuera, no te han permitido entrar. Quizás has acudido a varias entrevistas de trabajo últimamente y te han rechazado sistemáticamente en todas y cada una de ellas. Eso ha mermado un poquito tu valía, tu autoestima. Quizás tienes cerca gente que se ha empeñado en maldecirte y en decirte que no eres válido. Quizás alguien ha utilizado un defecto, una debilidad tuya, física, personal, lo que quiera que sea, para machacarte y reírse de ti, incluso en público. Quizás has estado en un ambiente en el que había cierto nivel intelectual y tú te sentías que no llegabas a eso y te han hecho sentir menos inteligente que ellos, menos culto. Sea como sea, en algún momento o en otro, yo creo que todos los que estamos en esta sala, nos hemos sentido de alguna manera menospreciados. Nos hemos sentido en algún momento de nuestra vida que no somos válidos, que no damos la talla y que hay alguien siempre que está por encima de nosotros. Por eso hoy vamos a enfocarnos en los primeros años de la trayectoria del rey David, en el que su grito de guerra casi que podría haber sido perfectamente: no me menosprecies. ¿Vamos al lío? Primer punto de esta mañana, vamos a tocar 3 puntos principales y vamos a ver cómo a David se le menosprecia desde que es jovencito y vamos a ver cómo se le menosprecia al inicio, sobre todo, de su trayectoria por diferentes grupos de personas que a todos nosotros yo creo que nos hubiesen hundido si hubiésemos sufrido lo que él sufrió. Si recordáis, nos quedamos la semana pasada en el momento exacto en el que Samuel
va hacia Belén por mandato de Dios. Samuel se ha quedado llorando, ¿verdad? La pérdida, la decepción de este primer rey que Dios ha levantado, que Dios ha ungido con Samuel, aplicándolo además, que ha sido el rey Saúl. No ha funcionado, Saúl ha desobedecido los mandatos de Dios y Dios le ha arrebatado el reino. Además, se lo ha comunicado. Y vemos a un Samuel muy humano, de rodillas, llorando y sufriendo profundamente por la gran pérdida que tanto él personalmente como el pueblo de Israel a nivel espiritual, de guía y de liderazgo, acaba de sufrir. Y si os acordáis, vemos como Dios le permite llorar, le permite sufrir, le permite pasarlo mal, lo cual esto nos recuerda a todos que tenemos derecho, por supuesto, a que cuando nos hacen daño, cuando estamos decepcionados, pasarlo mal, pero Dios le dice: se acabó el tiempo de sufrir, se acabó el tiempo de llorar y vamos a por más. Levántate, Samuel, vete a Belén y allí conocerás a un hombre que se llama Isaí y cuyo uno de sus hijos vamos a volver a ungir como el próximo rey de Israel. Así que coge tu cuerno, llénalo de aceite y vamos a ungir al próximo rey de Israel. ¿Os acordáis que nos quedamos aquí? Llega Samuel a Belén y pregunta por Isaí. Le referencian dónde está Isaí y tiene una reunión con Isaí. Y encontramos que cuando llega Samuel, Samuel se deja deslumbrar, ¿verdad?, por el primer hijo que le trae Isaí, un padre, ahora vamos a ver por qué, un padre muy orgulloso de los hijos que él tiene, y dice: te voy a presentar a mi primogénito porque este sí que tiene toda la planta, toda la apariencia, toda la pinta de que va a ser el nuevo rey de Israel. Y Samuel se deja deslumbrar. Y si os acordáis, nos quedamos justo ahí, vamos a enlazar una cosa con la otra, como Jehová, porque vemos los pensamientos de Samuel que dice: he aquí hay un rey para Israel, y Jehová le dice: no mires lo que está delante de tus ojos, porque los hombres miran lo que ven las apariencias, pero Jehová mira el corazón, ¿verdad? Así que, si os parece, vamos a leer, vamos a la palabra. Primer libro de Samuel, no primera de Samuel, esto ya me lo corrigieron la semana pasada, tenemos el deje de decir primera de Reyes, segunda de Reyes, no son cartas, son libros, así que gracias. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos del 6 al 13. Dice: y aconteció que cuando ellos vinieron, los hijos de Isaí, él, Samuel, vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová responde a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo esto lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este he escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a ninguno de estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Como si fueran pocos. Y él respondió: queda aún el menor, el que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: tráemelo, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Esta historia es espectacular. Vemos que están celebrando una cena. No es un evento, es una cena, en realidad, de selección del próximo rey. Y vemos como esa cena, como esa ceremonia de selección, David ni siquiera ha sido invitado. David ni siquiera ha entrado en los planes de su padre como posible, como futura opción, como una variable a tener en cuenta para poder ser el nuevo rey. Aquí vemos ya como desde el inicio de su vida David está siendo menospreciado, en este caso, por su padre. Su padre lo deja cuidando a las ovejas, cuando a este le dejamos aquí, pero sí que me llevo a mis otros 7 hijos para que Samuel pueda decidir con la guía de Jehová si uno de estos tiene que ser el rey. Y yo me imagino lo que pasaría por la mente de Isaí como padre. Podemos un poquito meternos en su cabeza, empatizar con él y pensar: ostras, yo soy Isaí y viene el líder del pueblo, viene el líder que hasta hace 4 días literalmente era nuestro juez, nuestro gran profeta, esta voz autorizada por parte de Dios que nos confronta y que nos trae palabras divinas a nuestra casa,
a escoger al próximo rey de Israel. Así que yo como padre voy a ofrecerle todo lo mejor que tengo. Por eso, a primero que yo le presento es a Eliab, que es el gran guerrero de la familia. Este hombre alto, fuerte, vamos a ver más adelante cómo Eliab y sus otros dos hermanos mencionados aquí, el resto de los nombres no los conocemos, pero eran guerreros, eran personas de batalla que luego van a ir a la guerra, incluso los primeros contra los filisteos. Y Isaí, como padre, dice, oye, si hemos tenido primero a Saúl, que era un gran guerrero, un gran militar, que nos ha liderado en muchas batallas contra muchos enemigos, voy a traer a alguien parecido, ¿verdad? Vamos a traer a otro Saúl un poquito mejor, que para eso es mi hijo. Y le presenta a Eliab. Y Samuel hace lo que todos habríamos hecho, que es decir, es este. Este es el próximo rey de Israel. Pero Dios le dice que no se deje llevar por las apariencias, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y esta es la primera gran lección que se lleva no solamente Samuel, sino Isaí como padre. Porque Isaí va enorgulleciéndose de cada uno de sus hijos, uno tras otro, pero de David ni siquiera se acuerda. Hay un momento en el que incluso Samuel, han pasado todos, le tiene como que recordar a Isaí, oye, ¿estos son todos tus hijos? ¿No te queda ninguno? Ay, sí, es verdad, tengo todavía a David, que es el que apacienta las ovejas, no sé si vale la pena traértelo. Sí, sí, tráemelo, tráeme a David. Isaí jamás habría pensado que David, ese chico aún por curtir, ese pastorcillo, ese chico que además es un chico muy bonito porque es rubio, de buen parecer, hermoso, esto no lo dice la palabra no esta vez sino varias veces, ese chico que es un músico, que toca el arpa, la flauta, que sabe amansar a las fieras, ¿cómo va a ser este chavalín el próximo rey de Israel? Pero Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos y Jehová mira el corazón. Isaí y Samuel miraron lo que parecía la mejor opción a la vista, a los ojos humanos. Menospreciaron a David. Y es impactante cuando te das cuenta en la historia luego y en la trayectoria, cuando conoces un poquito más toda la gran historia del gran rey de David, cómo David empieza sus primeros días siendo menospreciado y rechazado ya por los suyos, por su propia familia, por su padre y por sus hermanos. Más adelante también ahora vamos a leer cómo los hermanos mismos no tenían en gran estima a David. Esto me recuerda un poquito a José, ¿verdad? Cuando José está allí y los hermanos le desprecian, le odian literalmente, anhelan su muerte, su desaparición, y cómo estas personas, que muchas veces son ungidas por Dios, cómo estas personas sobre las cuales hay una unción, hay unos dones, hay un llamado en específico, son rechazados constantemente por los demás y por aquellos que no tienen la unción, pero la envidian. Es impactante ver cómo la historia del rey David empieza siendo menospreciado, ¿verdad? Porque yo creo que eso nos trae a todos nosotros algo de esperanza, porque todos en algún momento nos hemos sentido así, nos hemos sentido que no damos la talla, nos han excluido de algunos lugares. Y si a David le hicieron esto y luego David llegó a ser quien fue, quizá Dios también tiene cosas para nosotros. A veces, quienes deberían apoyarnos, nuestra familia, nuestros padres, nuestros amigos, nuestros líderes, nuestros pastores, son los que más nos ignoran. A veces parece incluso que puedes llegar a ser invisible para otros. A veces directamente te machacan y te menosprecian aquellos de quienes más esperas que no lo hagan. Y eso genera mucha frustración y provoca muchas heridas en las personas. Yo parte de las heridas que arrastro a día de hoy provienen de personas en las que yo más proyectaba que me apoyaran y por algún motivo u otro no sucedió. Yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido así, ¿verdad? Quizás sea tu caso este. Es brutal el índice de personas que sienten que su figura paterna, el padre de la familia, no ha tenido palabras hacia ellos cariñosas. Esto se oye muchísimo. ¿Cuántos padres nunca le han dicho a sus hijos te quiero? Últimamente escucho mucho esto.
no han estado a la altura en cuanto a afirmar, a traer valor, a construir una identidad fuerte en sus hijos, un reconocimiento de su valía, de quiénes son, en su autoestima. Y a mí eso me asusta muchísimo como padre pensando en mis hijos. Me asusta mucho porque veo lo que provoca en las personas, cómo luego esto hay que repararlo, luego tenemos a Dios que sana todas nuestras heridas y nos reafirma y nos da una identidad fuerte, ¿verdad? Pero como no tengamos un padre que ha hecho esto con nosotros, sufrimos y hay que trabajarlo por otros lados. Siempre hay esperanza, pero a mí esto como padre, ¡guau!, me da mucho respeto. Por eso yo me paso el día afirmando a mis hijos. Muy bien, Adam, eres guapísimo. Además, objetivamente, es guapísimo ese niño, ya lo sabéis. La verdad. Sofía, eres espectacular, eres preciosa, eres muy inteligente, tienes una memoria prodigiosa, sois divertidos, sois especiales. Me paso el día diciendo a mis hijos lo maravillosos que son, porque además me lo parecen. Son impresionantes, son el mayor regalo que Dios nos da aquí, los hijos. Son impresionantes. Y cada 2 por 3 les digo, estoy orgulloso de ti. Muy bien, Sofía, has conseguido ponerte tú solita las sandalias. Estoy orgulloso de ti. Muy bien, Ada, me has hecho pipí dentro del orinal y no se te ha salido nada. Estoy orgulloso de ti. Hay que ir diciéndole esto a los hijos. Es importante que nos reafirmen dentro de nuestro hogar y nosotros no solamente recibir, sino también afirmar a los demás, aquellos de quienes esperan que nosotros lo hagamos con ellos. ¿Sí? Por eso es tan importante forjar en los demás una identidad correcta, una identidad basada en aquello que Dios ve en nosotros. Y si tú te has sentido así, si tú te has sentido menospreciado, déjame decirte una cosa, Dios te ve, tú no eres invisible para Dios, Dios te conoce, Dios te ha diseñado y te ha creado con un propósito y con unas características especiales y espectaculares que te hacen único y única delante de Dios. Y eso Dios lo ve. Él siempre apuesta por ti, más allá de lo que los otros hagan, porque Jehová sí que mira tu corazón más allá de lo que miren los hombres delante de ti. Y me encanta cómo acaba el versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Me encanta esto. Me encanta que acabe así esta sección. Luego, en mi Biblia, giramos la página y vamos a otra sección nueva, ¿verdad? Esta sección acaba diciendo que Samuel coge a David y le unge con aceite, lo cual era una simbología sagrada que declaraba ya que iba a ser el próximo rey de Israel. Además, todos ellos eran conocedores de lo que había pasado. Imaginaos sus hermanos cómo tenían que digerir todo eso, ¿verdad? Imagino a Eliab viniendo con toda la presunción de que va a ser él, el rey de Israel, y de repente no es él, y es el mindundi este que pastorea las ovejas. Y delante de mí le ungen como rey. La verdad, ¿cómo nos habría sentado a nosotros siendo cualquiera de los otros hermanos de David? Creo que aquí tuvieron que hacer una gran tarea de humildad, de dominio propio, de sabiduría, ¿verdad? Viendo a David esto, pero me encanta porque Samuel es intencional y lo hace ya en público delante de aquellos que le han menospreciado. Honra a David delante de aquellos que primero le han menospreciado, delante de los suyos. Y esto me parece muy poderoso, un detalle muy poderoso. Punto número 2. No solamente es menospreciado por los suyos, sino que David además luego es menospreciado por su autoridad, por la autoridad. David es ungido, rey de Israel, lo acabamos de ver ahora, pero vemos la enorme humildad que tiene el rey David ya, porque David vuelve con las ovejas. David no va a palacio, no va donde está Saúl y reclama aquello que le pertenece. No reclama su trono, no tiene una conversación con Saúl, no le explica lo que ha pasado, no. David vuelve a apacentar a las ovejas. Esto declara ya un corazón enormemente sometido a la voluntad y a los tiempos de Dios. Y al final del capítulo 16 vemos cómo David es convocado a la corte del rey Saúl porque Saúl está sufriendo por parte de Jehová
el ataque de un espíritu maligno que le perturba. Saúl pregunta si hay alguien que sea capaz de aplacar a este espíritu, y hay uno que conoce a David. Esto también es interesante. David tenía cierta reputación, era conocido por aquellos que estaban en su entorno, y le dice: yo conozco un pastorcillo que toca muy bien el arpa, tráelo a tu corte porque él te aliviará de este gran mal que sufres. Y acude entonces David por primera vez a la corte. Y creo que este era otro buen momento por parte de David para exigir, para demandar, o para como mínimo poner encima de la mesa que, yo te toco el arpa, pero quizás en 2 semanas me la tocas tú a mí. Este es mi trono, no te acomodes mucho. A mí me gusta más el púrpura que el rojo. Podíamos ver a un David así. Y David no hace nada de todo eso. David, una vez más, con una humildad brutal, toca para el rey Saúl y leemos que alivia el corazón y el sufrimiento de Saúl. Así que aquí ya estamos viendo los principios. Esto va a ser muy importante después para todos los músicos, para todos los adoradores del mundo y del planeta a lo largo de los siglos, como un gran adorador ya, por medio de la música, de sus dotes, de sus dones musicales y de adoración, es capaz ya de traer al Espíritu Santo, la presencia de Dios, allí donde parece que es imposible que la haya. Esto es muy, muy, muy poderoso. Y entonces, los archienemigos de los israelitas, los filisteos, ¿os acordáis que hablamos de ellos también la semana pasada?, se presentan un día delante de los israelitas para combatir. Pero los filisteos tienen un arma secreta, con la que los israelitas no contaban, porque traen a un gigante de aspecto terrible y temible que les propone una especie de juego. Este gigante Goliat, un hombre que seguramente que era feísimo, les dice: pequeñitos, si hay uno solo de todo vuestro ejército que ose luchar contra mí, 1 a 1, nos vamos a ahorrar un montón de muertes y, si me gana, nosotros pasaremos a ser vuestros siervos. Pero, si yo gano al guerrero que vosotros decidáis enviarme, vosotros pasaréis a ser mis siervos. Y vemos un pueblo de Israel totalmente atemorizado. No era nadie capaz de levantar la voz y decir: yo voy, porque Jehová viene conmigo. Esto lo vamos a ver, que lo va a hacer otra persona. ¿Quién será? Yo soy un gran amante del cine. Me alucina el cine, es una de mis pasiones. El fútbol, la lectura, el cine, yo creo que están ahí las tres. Mi hija se me dice: ¿y Harry Potter? También, cariño, porque están las dos. Ahora va a una serie ya que están haciendo, esto va por otro lado. Pero encanta el cine, pero también me gusta el buen cine. A mí no me gusta esto de Marvel, ni las películas tan malas que veis en Netflix, nada de todo eso. Eso es basura. A mí me gusta Scorsese, uno de los nuestros, Christopher Nolan, las películas de verdad, ¿vale? El buen cine. Y hay una película, no pasa nada, si os sentís aludidos, pues por algo será. Ya lo trabajaréis con Dios. Hay una película que es brutal, histórica, que trata uno de los momentos más relevantes a nivel de cultura literaria para todo amante de la literatura, que es la Ilíada, ¿verdad?, de Homero. Y en ese momento, cuando estamos a punto de entrar en Troya, con Aquiles a la cabeza. ¿Habéis visto esta película? Dios mío, ¿verdad? No es una producción de Netflix, pero bueno, ahí está, ¿verdad? Más o menos. La primera escena de esa película es espectacular. A mí me flipa porque vemos, a mí me recuerda mucho siempre esto, una especie de escena parecida a esta que os acabo de explicar entre Goliat y David. Porque vemos como Aquiles, el gran guerrero griego, se presenta, hay 2 ejércitos griegos a punto de enfrentarse. Los griegos no es como lo tenemos ahora establecido, estaban por polis, distribuidos, esto es otro tema para otro día, ¿vale? Pero bueno, es un ejército griego y otro ejército griego. Y Aquiles va por libre, pero lucha en principio para uno de los ejércitos griegos. Y se tiene que enfrentar a un pedazo de gigante que se llama Boagrius, que lucha para el rey Tríopas, y el Boagrius este gran gigante, este gran guerrero espectacular, ¿os acordáis de la escena? ¿La tenéis más o menos en la cabeza? ¿Más o menos? Otra vez, venid, no sé qué. Y aparece Aquiles, empieza a discutirse con el rey. Imagina un rey que luchara sus batallas, sería espectacular, ¿verdad? Es que me la sé de memoria, me encanta. Entonces Aquiles se saca su espada, se pone el yelmo, coge su escudo y empieza a correr. Y el Boagrius empieza a lanzarle ¡pum!, un misil, una lanza. La para con el escudo, la aparta, le tira otra lanza, pega un salto así de estos y le clava la espada y lo mata, se lo carga. Y se ahorran un montón de muertes, un bando y el otro.
Y esto digo, esto está inspirado seguro en la historia de David y de Goliat, porque es más o menos la misma historia. Es un pedazo de bicho, un tío enorme, desafiando a cualquiera que se atreve a pelear con él sabiendo que él va a ganar. Este era Goliat. Goliat confiaba ciegamente en que él podía con cualquier guerrero que cualquiera de los israelitas fuesen capaces de enviar. Pero con lo que no contaba era con que el que se iba a enfrentar a él era el chavalito, el rubito, el hermoso, el pastorcillo. Primera de Samuel 17, versículos del 31 al 37. Nos situamos en un momento en el que están los dos ejércitos, nadie se atreve a luchar. David sigue siendo menospreciado por su padre, porque Isaí manda a sus 3 hijos que ha presentado primero ante Samuel a la batalla, eran guerreros, como hemos dicho, pero David sigue pastoreando las ovejas. E Isaí, en otro acto grande de menosprecio hacia su hijo, que además Isaí es consciente ya de que ha sido ungido como el próximo rey de Israel, le dice a David, oye, coge un poquito de comida y llévasela a tus hermanos al campo de batalla porque tendrán un poquito de hambre. Imaginaos, coge David, humilde y obediente, siervo fiel, y les lleva la comida a sus hermanos. Pero David, cuando llega al campo de batalla, no da crédito ante lo que sus ojos ven, porque está viendo el desafío reiterado una y otra vez cada mañana de Goliat y cómo una y otra vez los hijos de Dios se acobardan y no se atreven a luchar. Y David no puede dar crédito ante lo que ve. Les anima a todos a, oye, pero nadie de verdad va a erigirse, va a levantarse. Pues si nadie va, yo voy. Y fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho, y el hombre de guerra, y él es un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl y le dijo, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, sí. Pero cuando venía un león o un oso, tu siervo, y tomaban algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David, así que Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de ese filisteo. Y Saúl dijo, vale, pues ves. Vaya discurso, qué confianza, adelante. ¿Ves? Es impresionante la confianza que tiene David, no solamente en sus cualidades, es que pasamos por alto, que dice que cuando venían osos y leones, o sea, ¿habéis matado alguna vez a un león? Es muy difícil, os lo digo yo de verdad. Dice que coge una quijada y se cargaba a los osos y a los leones. Un chaval así, y te lo cuenta así una historia. Por eso David dice, bueno, pues nada, adelante, tú mismo. Tiene una confianza brutal en lo que él ya ha hecho. Por lo tanto, el menosprecio previo que David lleva viviendo toda su vida dentro de su familia, que es donde ha crecido, no le pesa, no le pasa factura porque él confía en aquellas cualidades que Dios le ha dado. Pero es que además David va mucho más allá, que es lo que creo que deberíamos hacer todos, y es una gran lección que podemos aprender, porque David confía plenamente en que el Jehová de los ejércitos pelea sus batallas y va a su lado. Y no le va a dejar solo. Y es absolutamente absurdo e inverosímil a los ojos de Dios que alguien que no es hijo suyo vaya a ganar a uno que es de uno de sus hijos. Esta es la confianza brutal que tiene David en Dios. Si nosotros tuviésemos un poquito de esa confianza muchas veces, de esa fe que tiene David inquebrantable en que Dios le va a librar de cada uno de sus problemas, de sus batallas y de los gigantes que se nos presentan en nuestra vida, ¿cuántas batallas y cuántas guerras libraríamos los hijos de Dios? Amén. Pero Saúl menosprecia a David. Saúl no ve nada de todo esto. Saúl solamente ve lo que los ojos humanos ven. Y este es otro gran hombre, aparte de su padre, que menosprecia a David. Saúl ve a ese chaval, a ese niño rubito, a ese pastorcillo, a ese tan poca cosa, a ese chico que le ha estado tocando el arpa. Y lo último que se le puede pasar por la cabeza es que se pueda enfrentar al gran guerrero Goliat, al gran gigante.
Saúl lo encasilló en su perspectiva humana, no en la visión divina. Pero David no se dejó intimidar. Recordó cómo Dios lo había ayudado luchando contra osos y contra leones, contra los enemigos que de momento en su vida había tenido. David se hace valer delante del menosprecio de los demás. David se hace valer delante del menosprecio de aquellos que tienen autoridad y que son poderosos en su vida. Y yo es eso algo que admiro profundamente. Hace poco yo, a nivel personal, he estado viviendo durante un tiempo prolongado el machaque constante, el menosprecio de una persona en mi vida, que me ha dicho en algunas cosas que yo no era válido, que yo no podía hacer ciertas cosas, que yo no era bueno haciendo no sé qué, constantemente durante un tiempo muy prolongado. Y yo no he sido capaz en ningún momento de hacer un David y decir, no, por aquí, no. Yo he permitido que eso cale dentro de mí. No me lo he llegado a creer nunca, pero sí que hay momentos que te cuestionas cada vez que alguien te dice una y otra vez, ¿verdad?, reiteradamente, que tú no vales, que tú eres esto. Te pone una etiqueta, una identidad que realmente no te pertenece como hijo de Dios. Pero como te la ponen constantemente, hay momentos incluso que dudas. ¿Y si tendrá razón esta persona? Y yo esto lo admiro profundamente de David, porque yo, por ejemplo, ante esta persona, nunca supe hacerme valer. Por diferentes motivos. Permití que me menospreciasen. Digo, ¡buah, David! ¿Cuántas cosas tenemos que aprender de ti? Y muchos de nosotros nos hacemos pequeños y permitimos el menosprecio de los demás. Incluso, esto sí que era un poquito mi caso, yo creo, por no querer deshonrar a aquellos que están en autoridad en tu vida. Por no querer enfrentarte, por no querer tener conflictos, por dejarles todavía esa parte de respeto, más o menos, que tienen sobre ti. Pero hay momentos en los que hay que saber decir por aquí no. No me menosprecias. Yo soy hijo de Dios y Dios pelea mis batallas. Y además, ese gesto de David, de colocarse en su sitio, en el sitio que le pertenecía a David, como hijo de Dios, hace que se gane el respeto de Saúl. O sea que esto también es muy importante. Muchas veces, cuando eres capaz de plantarte delante del menosprecio de otros, te ganas su respeto. Porque ven a alguien a quien ya no pueden pisar, a quien ya no pueden menospreciar. Y esto es un poco lo que vio Saúl. Por eso Saúl, después del discurso tan potente y tan poderoso de David, dice, vale, adelante, ves y enfréntate contra el gigante. Así que si alguien te ha considerado poca cosa, demasiado joven, demasiado inexperto, demasiado lo que sea, si alguien en autoridad en tu vida te ha menospreciado, no lo permitas. David no lo permitió. Recuerda tu identidad delante de Dios. Y por último, David ha sido menospreciado por los suyos, ha sido menospreciado por aquellos que estaban en autoridad en su vida, y David ha sido menospreciado también incluso por sus enemigos. En ese momento en el que Saúl dice, adelante, ¿ves? Saúl dice, espera, venga, si vamos, vamos bien. Vamos a ponerle una armadura a este chico, vamos a darle un yelmo, un casco, una espada, una lanza, un escudo, unas sandalias, y que vaya a la guerra, pues a ver, a hacer lo que pueda el chico este, ¿no? Y visten a David, pero David no está cómodo con nada de toda esa parafernalia que le imponen. No está cómodo y dice, no, quitarme todo esto, fuera, yo con esto no puedo luchar. Y coge su zurrón de pastorcillo, coge su honda, se va al río, selecciona algunas piedras lisas del río y se pone delante de Goliat. Y leemos en 1 Samuel 17, versículo del 41 en adelante, lo siguiente. Primer libro de Samuel 17, versículo 41. Y el filisteo, Goliat, venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era un muchacho y rubio. Me encanta lo de rubio, como decir, o sea, los rubios son más débiles, ¿no? Y rubio. Y de hermoso parecer. Me parece que juega en tu contra, ¿no? Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y con lanza y con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza.
Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. ¡Qué orador más impresionante! ¡Qué pedazos de discurso se marcaba el chaval, eh! Primero ante Saúl, ahora ante Goliat. Es impresionante. Hablaba con una unción divina ya. No era un pastor. Hacía tiempo que había dejado de ser pastor. Este era un rey en ciernes. Era un líder del pueblo. Literalmente Goliat, lo leemos literalmente, ve a un jovencito guapo, rubio y hermoso y lo menosprecia. Lo menosprecia y lo maldice. Le parece un insulto hacia sus capacidades de lucha militares. Lleva un montón de días dando voces, exigiendo un rival digno, esto es como el Madrid con el Atleti, ¿verdad? Tantos años, un rival digno, y de repente va y me aparece este niño para querer luchar contra mí. ¿No lo habéis entendido? ¿Soy acaso un perro para que me envíes palos? Eso es lo que piensa Goliat. Y la respuesta de David frente al menosprecio, una vez más, en este caso de su enemigo, es brutal. Tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Me encanta. El enemigo siempre va a tratar de desmoralizarte, siempre. El enemigo te va a maldecir, siempre. El enemigo va a intentar entrar en tu identidad como hijo de Dios y como ser humano. El enemigo va a usar a personas, circunstancias, elementos para tratar de hundirnos. Es como opera Satanás. Es ese león rugiente que anda esperando cualquier resquicio donde poder meterse. Y normalmente lo hace a través de nuestra mente. Y en este caso Satanás había utilizado todas las armas que se le habían ocurrido, familiares, padres, hermanos, autoridad, reyes, y ahora utiliza ya a Goliat incluso. Y pretende que en el momento previo, en el que David ya está confiado, le han encomendado la tarea, le permiten ir a luchar, cuando está ya preparado, Goliat utilice las armas y las mentiras de Satanás para que David sea cobarde, se venga hacia atrás y no cumpla con el propósito que Dios tenía para él y para la nación de Israel. Por eso es tan importante tener clara cuál es nuestra identidad. Y cuando uno es consciente, sea cual sea la situación, de quién es en Dios, la batalla está ganada, porque es Dios quien pelea nuestras batallas. Y todo se enfoca de manera totalmente distinta. El enemigo va a intentar intimidarnos para que no peleemos, para que no vayamos a aquello que Dios nos ha dado ya y que solamente tenemos que ir a conquistar. Así que no respondas con miedo, responde con esa convicción que leemos del rey David, del muchacho David, con esa convicción de que es Dios, el Dios de los ejércitos, el Dios de los cielos y de la tierra, el que pelea nuestras batallas. Tu identidad tiene que estar clara en el Dios que pelea a tu lado. Amén. Así que como conclusión, David nunca buscó su valor en los otros, en los hombres, nunca. Todo lo que hemos leído era una identidad muy clara, muy firmemente asentada. Me imagino a David pasando tiempo en el campo, en las montañas, con las ovejas, pasando tiempos de calidad, de construcción de identidad, él a solas con Dios. David nunca buscó su valor en los hombres. Si hubiese sido por eso, David no habría sido quien fue. Su identidad estaba en Dios, no estaba en lo que otros decían de él. La identidad de David estaba en Dios. Ni siquiera estaba en la posición que tenía. Es brutal para mí, de verdad, esa etapa de la vida de David en la que ya ha sido ungido como rey, pero David vuelve a ser el pastor de ovejas. David permite incluso que su padre, una vez más, le tenga como castigado cuidando a las ovejas mientras los hermanos son los que van a la batalla. David va a la corte del rey Saúl siendo ya él el ungido de Dios, el próximo rey de Israel, y va allí con toda la humildad a tocarle el arpa a Saúl. Porque su identidad estaba en Dios, no en la identidad que le daba el título, el reconocimiento o la valía de los otros.
Y a todos nos han menospreciado, y lo siento, aquí un spoiler de la vida, nos van a menospreciar. La vida está llena de piedras en el camino. Y vamos a tener momentos, en algún momento u otro, en el que nos vamos a sentir menos, en el que nuestra identidad y nuestro valor se van a ver un poquito tocados y mermados. Pero ahí tenemos que recordar quiénes somos. Y para eso también es bueno tener gente a tu alrededor que te quiere y que te dice quién eres. Y también incluso que hay veces que es capaz de decirte por aquí no. Y cuando otros digan no puedes hacer esto, no llegas a tal, no eres así, no eres el perfil que buscábamos, tú tienes que responder como David. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos y Dios pelea nuestras batallas. Vamos a cerrar nuestros ojos. ¿Te has sentido alguna vez? ¿Te sientes, te estás sintiendo ahora mismo en este momento de tu vida menospreciado? ¿Tienes a alguien, o lo has tenido, que parece que te tenía entre ceja y ceja? Que te ha machacado, que ha minado tu identidad, que ha minado tu valor, que te ha maldecido. Quizás no has tenido un padre o una figura de autoridad que te ha tratado con amor, que te ha validado, que te ha proporcionado autoestima. Quizás incluso como padre y como madre no has estado a la altura justo en este área. Y cuando tus hijos sean pequeños, medianos o mayores, todavía estás a tiempo de decirles te quiero. Estoy orgulloso de ti. Tienes estos dones que admiro. Dios te ha diseñado de esta manera y eres mi niño y mi niña. ¿Te sientes invisible? ¿Te sientes ignorado por los demás? ¿Sientes que no te dejan encajar? ¿Haces intentos, pero una y otra vez te sientes rechazado y menospreciado? ¿Sientes que tu voz no es tenida en cuenta? ¿Sientes que no eres alguien en quien los demás piensan cuando hay que hacer esto o aquello y piensan antes en otras personas que en ti? Dios te quiere decir, yo te vi cuando nadie te vio. Yo te veo. No eres invisible. No estás olvidado. Eres válido. Yo estoy contigo. Yo peleo tus batallas. Yo voy delante de ti. Yo soy Jehová, Dios Todopoderoso. Confía en mí. Quizás incluso tienes que dar un golpe en la mesa y cortar con el menosprecio de los otros hacia ti. Para ganarte su respeto o no, pero sí para cortar la maldición en tu vida. Y si te sientes así, si te identificas con algo de todo esto, si esta palabra es para ti, Dios quiere hacer más todavía. Y no es casualidad que hoy hayas escuchado estas palabras. No es casualidad que Dios no haya utilizado hoy su palabra para revelarte esto, para traerte esto sobre la mesa para que lo trabajes. Así que te voy a pedir que seas valiente y que puedas venir aquí. Y vamos a orar unos por otros, vamos a ser iglesia. Si tú te has sentido menospreciado, si te identificas con algo de todo esto, por favor, queremos orar por ti.